De esta forma tenemos sequedad espiritual. Uno debe mantenerse en el lugar apropiado, en la iglesia apropiada. Una iglesia apropiada es una iglesia que ama a Dios, es una iglesia que obedece a Dios, es una iglesia que ama la palabra, es una iglesia donde la palabra, la sana doctrina es puesta por delante, en donde no hay posiciones ministeriales ni de nombre, sino cuyo nombre Jesucristo es adorado, es exaltado, es obedecido, amén, es reverenciado. Lugar apropiado es el lugar donde esté el agua. Lugar apropiado es donde el Espíritu se manifiesta. Lugar apropiado es donde adecuadamente se enseña la Escritura y se enseña la palabra para que las vidas puedan ser alimentadas. Escudriñando la palabra de Dios juntos para nutrirnos es la bendición de la iglesia. Es la bendición cuando usted y yo crecemos en esa palabra, cuando usted y yo obedecemos esa palabra, cuando usted y yo recibimos en la misma disposición esa palabra y por esa palabra nos comprometemos con Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Cuando adoramos juntos, cuando servimos juntos, evitamos las sequías espirituales. ¿Sí? Cuando todos los días convivimos en el Espíritu. Una vez había mencionado yo, júntate con espirituales y serás espiritual. Júntate con santos y serás santo. Júntate con adoradores y serás adorador. Júntate con obedientes y serás obediente. Júntate con aquellos que se llenan del Espíritu Santo y tú te llenarás del Espíritu Santo. Júntate con aquellos que sirven a Dios y tú servirás al Señor. Lo mismo, júntate con pecadores, pecadores serás. Júntate con mundano, mundano serás. Júntate con mentirosos, mentiroso serás. Júntate con carnales, carnal serás. ¿Sí? Amén. Gloria a Dios, aleluya. Es un milagro, Dios me dio agua. Amén. Gracias. Aleluya, los milagros existen, hermano. ¿Sí o no? Porque Dios existe. Amén. Aleluya, hermano. Entonces, usted tiene que mantenerse en el lugar adecuado. Usted no puede estar junto a las aguas y en el desierto a la vez. ¿En dónde mismo está? ¿Ah? Usted no puede estar en la iglesia y estar en el mundo. El mundo está seco, pero pastor, ahí hay agua bastante. No. Sí. Usted no puede estar en la iglesia y en el mundo. Usted no puede estar en la iglesia o no puede estar en el espíritu y en la carne. ¿Sí? Usted no puede estar en la palabra y en su sabiduría humana. O está en su sabiduría humana o está en la palabra. O está en la iglesia o está en el mundo. Amén. Bendito sea el Señor. Porque esta es la forma de definición que tenemos que tomar. Pero Israel prefirió quedarse en el desierto. Israel prefirió quedarse ahí 40 años dando la vuelta por desobedientes, por rebeldes. Querían sequedad. No querían tierra nueva. No querían la tierra que fluye leche y miel. Cada vez en vez de avanzar, daban retroceso. Es que Dios no puede llevarnos al cielo con un corazón que divaga entre Dios y el mundo, entre Dios y Satanás. ¿Sí? No puede. Dios no puede llevar al cielo a aquel que vive mitad de vida en pecado y mitad de vida en la iglesia. Dios no puede. ¿Sí? ¿Se recuerda lo que Dios nos hablaba algún día en la iglesia en Chimbo? Y nos decía, no podéis claudicar entre dos pensamientos. Amén. No puedes claudicar. No puedes empezar en el espíritu y vas a terminar en la carne, dice Pablo. Si empezaste en el Espíritu, vive en el Espíritu. Si vives en el Espíritu, glorifica a Dios por el Espíritu. Obedece a Dios por el Espíritu. Aleluya. Deleítate en el Señor por el Espíritu. Pero no puedes claudicar. Ahora que el tiempo apremia, no debes tú vivir en sequedad espiritual, sino tienes que evitar la sequedad espiritual. Amén. Amando a Dios, obedeciendo a Dios, viviendo en la palabra de Dios. Abandonando el mundo, abandonando tus pensamientos, abandonando tus fracasos. Amén. Porque tus fracasos no fueron responsabilidad de Dios. Tus fracasos fueron tu responsabilidad. Ahora Dios es responsable de tu salvación y el Espíritu Santo es responsable de mantenerte en esta salvación. Si tú le obedeces, le honras. Amén. Aleluya.
responsable de eso. Amén. Uno es responsable de la vida que uno lleva. No es responsable de cómo obedece al Señor, de cómo le sirve al Señor, de cómo le adora, de cómo le ama. Uno es responsable. Amén. Pero Israel decidió quedarse ahí 40 años. 2 meses hubieran pasado simplemente en avanzar y caminar y llegar a la tierra prometida. Pero ellos fueron negligentes con la palabra. Pondría otro término, ellos soberbios con lo que Dios les dio. Porque el ser humano que vive en la carne es soberbio con Dios. Y la primera soberbia es frente al consejo, frente a la palabra. Aquel que está en la carne vive en sequedad espiritual y es soberbio del agua. Porque puede pasar el agua por frente suyo y es soberbio para tomar de esa agua. Y Dios dice, quien viene a mí, beba de esa agua. Beba de esa agua. Y aquel que bebe de esa agua no tendrá sed jamás. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Pero algunos se quedan en el desierto. Y buscan agua. Aquel que está en Cristo no tiene que buscar, porque Dios le da agua. Porque este está en Él. Amén. Imagínense a alguien en una laguna de agua y buscando agua. ¿Sí? Yo soy, dijo Jesús, el agua de vida. Yo soy. La relación con Jesucristo por el Espíritu y la palabra es agua de vida. Esa nos fortalece. Esa nos mantiene en el Señor. Y así seremos árboles plantados. Aleluya. Junto a aguas de reposo, aguas limpias, maravillosas. Sí, bendito sea el Señor. Amén. Cuando tú estás en la iglesia, cuando amas la iglesia porque amas a Cristo, cuando amas la palabra porque amas al Dios de la palabra, cuando amas el servicio en la iglesia porque amas a Dios y le sirves, porque amas a la iglesia y le sirves, y amas al prójimo porque es mandamiento y predicas la palabra, haciendo esto evitas sequías espirituales. Mientras menos te relaciones con el mundo, sí, evitas sequías espirituales. Mientras menos te ames a ti mismo y ames a Dios, evitas sequías espirituales. Mientras más ames la mente de Cristo, sí, evitas sequías espirituales. Mientras más te comprometas con Dios a servirle, a consagrar tu vida, a renunciar al pecado, evitas sequías espirituales. Aleluya. Amén. Y eso significa hacer morir el viejo hombre. En Colosenses capítulo 3, del verso 5 hasta el 13, el apóstol Pablo nos habla. Y tengo que hablar de esto y hablaré siempre de esto, porque esto resulta un problema para el cristiano. Porque todavía no concibe y no se convierte esta palabra de aquellas cosas que tiene que dejar, de aquellas cosas que tiene que morir y de aquellas cosas que tiene que despojarse. Amén. No, es que ya lo hice. No lo hizo, no lo hace, o lo mencionó hacerlo, pero no lo hizo, porque renunciar significa renunciar, no volver a tomar. No hay consideración de lo que uno se despoja. Amén. Amén. Sí, porque lo que se despoja es aquello que no sirve, es aquello que no contribuye a la edificación, es aquello que no contribuye a la llenura del Espíritu Santo. Yo tengo que dejar, algunas cosas dejar, otras cosas despojarme y otras cosas tengo que hacer morir. En Hebreos 12, cuando Pablo dice, corramos la carrera que tenemos por delante, vamos a correr, pero anterior a eso dice primeramente que despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia, corramos esa carrera hacia la vida eterna, corramos esa carrera en el reino de Dios, corramos esa carrera en la fe cristiana, en la vida cristiana, en la llenura del Espíritu Santo. Amén. Dele un vistazo en su casa, nuevamente hasta este capítulo 3 del libro de Colosenses, donde Pablo dice clarito de las cosas que hay que morir, de las cosas que hay que dejar y de las cosas que hay que despojarse. Aleluya, bendito sea el Señor. Amén. Miren lo que le recomienda Pablo a su íntimo discípulo Timoteo. Vaya a 1 Timoteo 4 del 14 al 15. Vaya lo que le recomienda Pablo. Amén, a su discípulo. Vea lo que dice Pedro también. Segunda Pedro 3:18, conocemos de memoria esto. Aleluya.
Pero miren lo que dice Pablo 1 a Timoteo. ¿Qué le dice? 1 Timoteo capítulo 4, del 14 al 15. Si alguien lee la palabra de Dios. No descuides el don que hay en ti y que recibiste mediante profecía, cuando se te impusieron las manos del presbítero. Ocúpate en estas cosas y permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Ocúpate en estas cosas y persevera en ellas, dice. Ocúpate de esto. Ocúpate de lo que te ha sido dado. Ocúpate de la palabra. Ocúpate de servir al Señor. Eso le está diciendo. No descuides el don que hay en ti. Ay, ay, ay. No descuides el don. Yo diría también, no descuides el llamado. No descuides el servicio. No descuides el ministerio. No descuides tu casa, tu familia. No descuides tu responsabilidad de predicar el evangelio. No descuides de vivir en obediencia. No descuides de ir a la iglesia. No descuides de qué más. De evangelizar, de adorar a Dios. No descuides de eso, porque haciendo estas cosas, ¿qué dice mi hermano? ¿Qué hará? Permanecerás. Haciendo esto, ¿qué harás? Para que seas de provecho, dice, ¿no es cierto? Para los demás. Sea evidente ante la gente, seas testimonio ante los demás. Que veas que eres un cristiano lleno del Espíritu Santo. Que veas que eres una hija de Dios llena del Espíritu Santo. Amén. Que veas que lo que haces en la vida cristiana es detectable ante los ojos de los demás. El mismo capítulo 12 de los Hebreos dice: teniendo alrededor tanta nube de testigos, dice el apóstol Pablo, teniendo alrededor de nosotros tanta gente que no conoce a Dios. Pero ¿cómo ahora fluye el Espíritu Santo? Ahí Ezequiel le está dando una visión clara de que sale del oriente el río, de que sale de ahí la vida espiritual, ¿sí? Pero ¿cómo sale la vida espiritual hacia afuera? Sale a través de la iglesia, por la iglesia y en la iglesia, para bendecir las vidas, los barrios, las comunidades y tu familia. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, cuando eres un cristiano que crece, y es un cristiano de impacto, aleluya. Así llega la sanidad a las familias. Porque vives en la llenura del Espíritu Santo. Porque evitas sequías espirituales. Por eso dice: preocúpate en esto. Sí, le está diciendo: pon diligencia en esto. En esto persevera, dice Pablo. En esto permanece. Porque haciendo estas cosas serás de testimonio. Aleluya. Miren lo que dice Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3, verso 18. Conocemos de memoria. Crecer en la gracia, crece en la gracia, crece en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dice o no dice eso? Lea, mi hermano, por favor. Segunda de Pedro 3:18. Más bien crezcan en la gloria y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Aleluya. A quien sea dada la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Más bien crezcan en esto. Amén. Crezcan en esto, en el conocimiento y la gracia, en la vida espiritual con el Señor. Amén. Mire, verso 17. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, sí, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Caigas de vuestra firmeza. Bendito sea el Señor. Antes bien, para que no caigas, crece en la gracia, favor de Dios, bondad de Dios, misericordia de Dios, salvación de Dios, perdón de Dios, vida espiritual con Dios. Todo eso es gracia de Dios. Y en el conocimiento, palabra de Dios, sabiduría de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Crece en esto. Crece en esto, iglesia. Vive en esto. Haciendo esto, evitas sequías espirituales. Amén. Vaya a Hechos capítulo 2, verso 42 al 47, que nos dice ahí referente a la iglesia que se formó. Amén. Hechos 2. Hechos 2, 47 dice la palabra, 42 al 47.
¿Y perseveraban en qué? En la doctrina de los apóstoles. Habla la palabra perseverar. Perseverar, perseverar, estar ahí. Insistir en la obediencia. Insistir en el estudio de la palabra. Insistir en la sabiduría de Dios. Y perseveraban en la doctrina ¿de quién? De los apóstoles. La doctrina de los apóstoles era la cual? La doctrina de Cristo. La palabra de Jesucristo. En la comunión unos con otros. Palabra, perseverancia, comunión. En el partimiento del pan. Y en las oraciones. Comunión en la oración. Perseveraban en todo esto. Y continúa el verso 43. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas. Cuando se persevera en esto. Cuando la iglesia persevera en esto, evitando sequías espirituales, las maravillas de Dios en el Espíritu se reflejan claramente en una iglesia que vive en el Espíritu Santo, que se llena del Espíritu Santo, que vive en esas aguas del Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Todos los que habían creído estaban juntos. ¿Cuáles? Todos los que habían creído. O sea, todos aquellos que eran salvos. Sí, y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades, sus bienes. Las repartían a todos según el cada uno. Y perseverando. Vuelta nuevamente pone el término perseverando. Lo puso en qué? En el verso 42. Y perseveraban. Y aquí dice, y perseverando. Unánimes. Unánimes. Porque no hay unidad en la... Marcos 9. 9:33. Y digo 9, me acuerdo clarito. No ha pasado ni 40 minutos. Sí. Marcos 9, ¿qué nos decía la palabra? Que iban dos que discutiendo. ¿Quién va a ser el mayor? ¿Quién va a ser de nosotros el mayor? ¿Qué están discutiendo? ¿Quién es el mayor? Sí, por esto viene disensión en la iglesia. Sí, Dios dice unánimes, perseveraban unánimes. ¿En qué? En la doctrina, en la palabra, en la oración, en la comunión unos con otros, en el amor a Dios, en la obediencia a Dios, en el predicar el evangelio, en evangelizar, porque toda esta es la historia de la primera iglesia. Y perseveraban en esto unánimes cada día en el templo. ¿Dónde? En el templo, en la casa de Dios, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando, otra cosa, alabando a Dios. Haciendo esto, uno evita sequías espirituales, estando asistiendo a la casa de Dios, evita sequías espirituales, poniendo atención a la palabra, lo dicho por Dios. ¿Por qué nos pasan errores? ¿Por qué nos pasan cosas en nuestra vida? Porque no estábamos atentos al mensaje de Dios. Porque estamos atentos a los consejos de Dios. Y aquí dice alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Esta iglesia era reconocida por el pueblo, tenía el favor de todo el pueblo, aleluya. Se convertía mucha gente porque veían unidad y perseverancia en las cosas espirituales. Esta gente del pueblo decía, en esa iglesia está Cristo, en esa iglesia hay nueva vida, yo quiero esa nueva vida, en esa iglesia está la llenura del Espíritu Santo, yo quiero estar ahí, yo quiero beber de esa agua que ellos beben, quiero tener esa vida que ellos tienen. Amén. Amén. Ya están bravos algunos ya. Aleluya. Quieren ir a dormir. Vaya, duerma abrazando esta palabra. Amén. Póngala de almohada ahí. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Aleluya. Y el Señor añadía cada día a la iglesia. ¿A dónde? A la iglesia. ¿Cuál añadía? El Señor. ¿Y por qué añadía el Señor? Porque Él hacía toda la obra. Porque la iglesia, porque el pueblo, sus hijos, los cristianos, amén, no eran de doble ánimo. Amén. Porque los cristianos no eran religiosos. Amén. Porque los cristianos no eran superficiales. Porque los cristianos eran cristianos. Porque los cristianos vivían en el Espíritu. Amaban al Espíritu. Y por eso Dios les ponía en favor por todo el pueblo. Amén. Amén. Y ellos no decían que jodido que ser cristiano. Ellos no decían que duro que ser cristiano. Qué difícil que ser cristiano. Ellos vivían en unidad.
Amén. Vivían en unidad. Bendito sea el Señor. ¿Cómo usted evita las sequías espirituales también? Aceptando la disciplina de Dios, la corrección de Dios. Amén. La corrección. Hebreos 12, del 4 al 8. Padre de la gloria, y sea la honra, Padre, por tu palabra. Hebreos 12, amén, del 4 al 8 dice la palabra: porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina de ¿cuál? Del Señor, ni desmayes cuando eres ¿qué? Reprendido. En otras versiones bíblicas dice castigado. Cuando eres reprendido, ¿qué es aquí reprendido? ¿Quién es bendecido? ¿Aquí qué dice? Reprendido. ¿Ah? No menosprecies. Sí, cuando eres reprendido por Él, porque el Señor solo al que ama disciplina. ¿Y qué dice? Y azota. Diga azota. Al que recibe por hijo. ¿Qué es azote? Ah, ¿qué es azote? Ah, es juez. Amén. Gloria a Dios. Amén. Te evita la sequía espiritual cuando Dios me exhorta, sí, correcto. Pero si en la exhortación no entiende, ¿qué hace Dios? Ah, ¿qué dice? Juguete. Cuando le exhorta, el siervo Rábano que nos exhorte, que Dios que nos exhorte. Pero a veces nos exhorta a Dios, pero no entendemos. ¿Qué hace Dios ahí? Azote. Para azotarnos pueden venir varias circunstancias de nuestra vida. Lo que hablamos en la iglesia, en el hijo pródigo, es el carácter de Dios. Dentro de su carácter está su soberanía. Dios es soberano. Tiene control de todas las cosas y puede hacer, ¿sí?, lo que Él desee en nuestras vidas. Como hizo en el hijo pródigo. ¿Quién provocó el hambre? Para que el hijo pródigo supiera. Dios. Dios. ¿Ah? ¿Sí o no? Él lo hizo. Lo estaba azotando. ¿Por qué? Por hijo rebelde. Entonces, qué mejor que Dios nos discipline para que evitemos las sequías espirituales. Porque el que vive en sequías espirituales no quiere permanecer en Cristo. Cuando vienen las pruebas o los castigos, ahí sí, Diosito lindo, ayúdame, Papito Santo. Ya no más estas pruebas, ya no más estas luchas, ya no más, Señor. Aquí no dice bendiciones, aquí dice Dios, ¿sí? Ah, no desmayes cuando eres reprendido, castigado por Él. No desmayes. Al decir no desmayes, decir anímate cuando Dios te disciplina, porque te está amando, porque está buscando el bien para ti. Amén. Para que no caigas en desierto nuevamente, sino para que vivas al lado de la ribera de Él, amén, en sus aguas, amén, en su espíritu. Amén. Amén. Debemos aceptar lo que Dios nos imponga y por el tiempo que Él lo disponga. Repita conmigo. Debo aceptar lo que Dios me imponga, y el tiempo que Él lo disponga. Amén. Entonces tenemos que hacernos a la idea de que no somos solamente nosotros los que estamos viviendo o pasando por cierto tipo de pruebas. ¿Ah? El pueblo de Israel pasó por eso, pero por rebeldía, porque no querían las almas. El pueblo, cuando uno está en la carne, se cansa de todo. Le cansa la iglesia. Cuando uno está en sequía espiritual, en sequedad espiritual, le cansa la iglesia, le cansa el pastor, le cansa los hermanos, le cansa la predicación, le cansa la Biblia, le cansa la oración, le cansa todo. Pero cuando usted está en el espíritu, sí, es otra cosa. Ama la iglesia, ama la palabra, ama a los hermanos, ama al pastor, ama a Cristo, ama el servicio, ama a predicar el evangelio. Amén. Y ama al hermano. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Amén. Aleluya, bendito sea el Señor. Bendito sea. Vaya primera de Pedro 1,
del 6 al 7 y terminamos. Aleluya. Sabemos y estamos seguros que si hacemos todo esto, jamás el desierto, jamás caeremos o volveremos al desierto. Amén. Jamás. Ya terminamos. Aleluya. ¿Qué dice? Primera de Pedro 1 del 6 al 7. Primera de Pedro. En lo cual vosotros os alegráis aún ahora por un poco de tiempo, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a la prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. En lo cual vosotros os alegráis. ¿Os alegráis de qué? ¿De qué se alegra? ¿De qué debe alegrarse usted? Aunque ahora por un poquito de tiempo, si es necesario, tengáis que ser que, Afligidos en dice, es diversas necesario que seáis afligidos. ¿Por qué? diversas pruebas. Por diversas pruebas. Para que sometida a prueba vuestra fe, tiene que ser probada, dice que Pedro, mi hermano en Cristo, Mucho más amén, preciosa que el cual dice, aunque tiene que ser probada, mucho más preciosa que el oro. Si el oro es probado, es que es un metal físico, cuanto más nuestra fe que es espiritual. Amén. Si Dios nos castiga y el castigo es prueba para nosotros, denle aleluyas a Dios, porque está enderezando su caminar. Amén. Porque está evitando Dios que usted caiga en sequías espirituales. La sequía espiritual, recuerde, la sequedad es sinónimo de muerte. Porque dígame, ¿qué crece en un desierto? Nada. Pero la vida en las aguas de Dios, que es llenura y victoria del Espíritu Santo de Dios. Amén. Pero usted y yo, si estamos en sequía espiritual, no hay fruto para nada. No hay para nada vida espiritual. Aunque usted piense que por venir a la iglesia, no. Aunque uno viendo a la iglesia puede estar en sequedad. Amén. Por eso yo tomo agua, como usted debe tomar. Pero agua del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Tomamos de pie para orar al Señor. Amén. La gloria es de mi Dios. Gloria a Él por su palabra, por su amor. Amén. Dígale a su hermano que está al lado. Dios no quiere que andes en sequía espiritual, sino que te afirmes junto a las aguas de reposo. Amén. Que Dios le bendiga, levante su mano. La gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea por usted. Dios le bendiga a usted. Pide su oración bendiciendo a la hermana, así que